La historia que estás por escuchar ocurrió en 1914 y aunque han pasado más de 100 años, todavía duele. Un niño de apenas 8 años salió de su propia fiesta de cumpleaños, todavía con el gorrito de papel en la mano, y fue visto entrando a la camioneta del payaso contratado para animar el evento. Minutos después, ambos desaparecieron para siempre. La policía de la época archivó el caso como confusión, culpando a la falta de registros, pero los testigos sabían exactamente lo que vieron. Un niño subiendo a un vehículo que no debía, guiado por un hombre que jamás fue identificado. Una desaparición enterrada en silencio histórico, llena de negligencia, miedo y verdad incompleta. Antes de seguir, suscríbete, dale like y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este caso. Nos da mucho gusto saber de dónde son nuestros espectadores. En 1914, Tijuana era una ciudad áspera, polvorienta y marcada por el paso incesante de comerciantes, soldados y familias que intentaban proteger lo poco que tenían. Las calles sin pavimentar resonaban con el eco de caballos fatigados y con el murmullo inquieto de una población que vivía entre la esperanza y el miedo. Aquella tarde, la casa de madera donde vivía la familia Ramírez se llenó de colores improvisados para celebrar el cumpleaños número 8 de Emiliano, un niño curioso, alegre y conocido por recorrer el vecindario con un trompo de madera desgastado en la mano. La madre de Emiliano, agotada pero feliz, trataba de mantener la mesa ordenada mientras los niños del vecindario corrían alrededor del patio levantando nubes de tierra. El padre, un carpintero de oficio, había pedido permiso para faltar a medio turno y así pasar al menos unas horas con su hijo, consciente de que en tiempos tan difíciles, cada momento en familia era un regalo. Nadie imaginaba que aquella fiesta modesta se convertiría en el origen de una herida profunda que jamás cerraría, ni que el nombre de Emiliano sería mencionado por generaciones con un temblor en la voz. El payaso llegó cuando el sol comenzaba a descender. Su figura era delgada, y su ropa, en lugar de transmitir alegría, parecía haber sido remendada demasiadas veces. El maquillaje, mal aplicado, dejaba ver líneas de expresión tensas, casi sombrías. Dijo llamarse Don Lino, aunque nadie pudo confirmar si ese nombre pertenecía realmente a un artista o simplemente a un hombre que necesitaba dinero. Traía consigo una camioneta vieja, de pintura descolorida, y puertas que rechinaban con un sonido metálico que inquietaba incluso a los adultos más despreocupados del vecindario. Los niños, sin embargo, lo recibieron con gritos emocionados, porque en una ciudad donde la guerra y el comercio duro dejaban poco espacio para la diversión, cualquier espectáculo era una bendición. Don Lino infló globos que parecían a punto de reventar, hizo trucos con monedas que desaparecían torpemente entre sus dedos y contó historias que no lograban causar risa, pero aún así capturaban la atención de Emiliano. El niño se acercaba cada vez más al payaso, como si hubiera encontrado algo fascinante en su presencia. La madre notó esa cercanía y sintió un pequeño nudo en el estómago, aunque no supo explicar por qué. Cuando la celebración comenzó a apagarse y los invitados se retiraron, Don Lino ofreció a Emiliano un último regalo, asegurando que lo había reservado especialmente para él. El niño, ingenuo y aún emocionado, siguió al payaso hacia la camioneta estacionada a pocos metros de la entrada. Algunos adultos lo vieron caminar junto a él, pero asumieron que se trataba de un truco final y no intervinieron. La madre, ocupada recogiendo platos y limpiando la mesa, no notó la ausencia inmediata de su hijo. El padre conversaba con un vecino sobre el precio de la madera traída del norte, sin imaginar que esos segundos de distracción serían decisivos. Un vecino afirmó después haber visto a Emiliano subir a la camioneta con una confianza que solo un niño podría tener. Recordaba el sonido de la puerta oxidada cerrándose y la sombra de Don Lino inclinándose para encender el motor, que rugió con un estruendo áspero que resonó entre las casas del vecindario. Nadie salió a preguntar a dónde iban. En aquellos tiempos, la gente evitaba meterse en asuntos ajenos, temerosa de las represalias de autoridades que, más que proteger, intimidaban. La camioneta se perdió por el camino de tierra, levantando una nube que el viento dispersó lentamente, como si borrara la última señal del niño. Cuando la madre finalmente notó que Emiliano no estaba,
Corrió desesperada hacia el patio llamando su nombre una y otra vez. Los invitados que aún quedaban intentaron ayudarla, pero nadie sabía a qué dirección había ido el payaso ni cuánto tiempo llevaba ausente. El padre, al enterarse, sintió un golpe en el pecho que lo dejó sin aliento. Corrió hacia la calle principal, buscando cualquier rastro de la camioneta, pero el camino estaba vacío y el polvo levantado ya no revelaba nada. La angustia comenzó a apoderarse de todos con una rapidez brutal. La policía fue notificada al anochecer, pero llegó con una lentitud insultante, como si la desaparición de un niño no mereciera urgencia alguna. Los agentes, vestidos con uniformes arrugados y armados con una soberbia que ocultaba su incompetencia, escucharon a la familia sin anotar casi nada. Dijeron que probablemente el niño se había quedado dormido en algún establo o que estaba jugando en otra casa, ignorando repetidamente los testimonios sobre el payaso y la camioneta. La madre rogó que iniciaran una búsqueda inmediata, pero los oficiales solo se limitaron a decir que volverían al día siguiente, cuando hubiera más luz. El padre no pudo esperar y decidió salir por su cuenta con una lámpara de aceite, recorriendo cada callejuela en un intento desesperado por encontrar alguna pista. Gritaba el nombre de su hijo hasta que la voz se le quebraba, pero solo obtenía el eco frío de la noche como respuesta. Algunos vecinos intentaron acompañarlo, pero el miedo a los caminos oscuros y a los rumores de bandas que cruzaban la frontera los hizo retroceder. Aún así, el padre siguió adelante, convencido de que debía encontrar algo antes del amanecer, algo que explicara por qué un payaso había tomado a su hijo. En medio de su búsqueda, llegó hasta el viejo camino que conducía a los campos abandonados cerca del río, donde solo se escuchaba el crujir del viento entre los mezquites. Allí encontró marcas de llantas frescas, más recientes que cualquier otra en la zona, y un pedazo de tela roja atrapado en una rama baja, como si alguien lo hubiera desgarrado al pasar con prisa. El corazón del padre comenzó a latir con una fuerza dolorosa, convencido de que por fin había encontrado una pista real. Sin embargo, al levantar la tela, escuchó un sonido detrás de él que le heló la sangre. Esa noche, la tela roja entre sus dedos temblaba ligeramente, como si aún guardara el calor de una mano que la había sostenido poco antes, y el padre de Emiliano sintió que cada latido de su corazón empujaba con violencia la sangre hacia sus oídos, haciéndole difícil distinguir los sonidos del desierto nocturno. El silencio que lo rodeaba no era normal, era espeso, inquietante, como si la propia tierra quisiera ocultar algo. Dio un paso hacia la oscuridad del sendero, elevando la lámpara para iluminar las huellas que se perdían entre los mezquites, pero en ese instante, escuchó ese ruido detrás de él, un crujido seco, como una rama partiéndose bajo el peso de alguien que intentaba no ser visto. Giró de inmediato, apuntando la luz hacia la negrura, aunque solo alcanzó a ver polvo flotando y sombras que se estiraban con el movimiento del viento. Gritó el nombre de su hijo con una mezcla de esperanza y desesperación, esperando escuchar algún sollozo o un simple susurro que confirmara que Emiliano estaba cerca. Pero la noche respondió únicamente con el ulular lejano de un búho que parecía burlarse de su impotencia. Respiró hondo, luchando contra el impulso de correr sin rumbo fijo, y obligó a su mente a enfocarse en los rastros que aún podía seguir. Las marcas de llanta parecían recientes, profundas, como si la camioneta hubiera pasado rápido, tal vez con prisa, tal vez intentando evitar ser vista. Siguió las huellas durante varios minutos que se sintieron eternos, avanzando con pasos torpes sobre el suelo irregular, mientras el miedo le mordía el estómago con dientes afilados. Pensaba en el rostro de su hijo, en la alegría que había mostrado durante la tarde, en el brillo inocente de sus ojos cuando vio al payaso por primera vez. Pensaba en cómo la ilusión infantil había sido usada como un anzuelo cruel por alguien que no merecía la confianza de ningún niño. Al llegar a una pequeña curva del camino, notó algo más. Un globo desinflado atrapado entre espinas secas, con un dibujo tosco de una sonrisa pintada encima. La tinta estaba corrida, pero era suficiente para reconocer el estilo del payaso. Se agachó para recogerlo, y la mezcla de aire rancio y polvo que escapó del globo al apretarlo lo hizo cerrar los ojos por un segundo. Cuando los abrió, algo al fondo del sendero captó su atención.
Un pequeño destello metálico, como si la luna hubiera rozado un objeto escondido entre las piedras. Se acercó con cautela, temiendo lo que podría encontrar, y descubrió un broche infantil con forma de estrella, uno que él mismo había tallado semanas atrás para regalárselo a Emiliano por terminar sus primeras letras en la escuela improvisada del barrio. Sentir ese objeto en su mano lo quebró por dentro, lo apretó contra el pecho, como si pudiera absorber un rastro de su hijo a través del metal frío, y por un momento creyó escuchar pasos apresurados en la distancia, aunque no pudo determinar si eran reales o producto de su mente saturada de miedo. Decidió seguir avanzando, guiado por una mezcla de intuición y desesperación, hasta que el sendero desembocó en un claro abierto donde el viento soplaba con una fuerza extraña, levantando nubes de polvo que giraban lentamente en remolinos pequeños. Allí encontró las huellas de la camioneta deteniéndose abruptamente, como si el conductor hubiera frenado con brusquedad. Caminó alrededor, buscando marcas adicionales, y efectivamente encontró dos conjuntos de pisadas, unas pequeñas, probablemente de un niño, y otras más grandes, pesadas, que parecían arrastrar ligeramente el pie izquierdo, como si el dueño tuviera alguna lesión o cojera. Las pisadas avanzaban hacia un grupo de árboles torcidos por el viento, y el padre sabía que debía seguirlas. Pero antes de dar el primer paso, distinguió algo aún más inquietante. Una tercera huella, fina y extraña, como si alguien hubiera apoyado una especie de bastón o vara en el suelo. Aunque no tenía certeza, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor, intentando encontrar algún patrón, pero la oscuridad hacía difícil cualquier análisis. Aún así, decidió continuar, con la lámpara temblando en su mano y el miedo creciendo en su pecho como una marea imparable. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, aunque esa verdad pudiera destrozarlo. Avanzó entre los árboles, escuchando el crujido de las hojas secas bajo sus botas, y de pronto percibió un olor extraño, una mezcla de aceite viejo y humo reciente, como si alguien hubiera encendido un fuego pequeño y lo hubiera apagado deprisa. Siguió el aroma hasta encontrar restos de una fogata improvisada, con cenizas aún tibias y marcas de una lona que había sido retirada hace poco. Sobre una de las piedras había restos de pintura blanca y roja, como si el payaso hubiera retocado su maquillaje allí. El padre sintió náuseas, una mezcla de rabia, impotencia y terror, al comprender que estaba muy cerca, quizás a minutos de descubrir qué había pasado. Pero antes de que pudiera investigar más, escuchó un sonido que lo dejó paralizado. Un débil quejido, corto, casi ahogado, proveniente del interior de la arboleda. Un sonido que podría ser el gemido de un niño, o algo más. Y entonces la lámpara comenzó a apagarse lentamente. La llama menguante de la lámpara proyectaba sombras que parecían moverse por voluntad propia, torciéndose entre los troncos retorcidos, mientras el padre de Emiliano luchaba por mantener la respiración estable. El quejido que había escuchado segundos antes seguía resonando en su mente, insistente, como un recordatorio cruel de que no podía detenerse. Temía que fuera su hijo, herido o asustado, pero también temía que fuera una trampa, algo dejado por el payaso para confundirlo. Aún así avanzó, decidido a enfrentarse a cualquier horror que encontrara en ese oscuro fragmento del desierto. La lámpara parpadeó otra vez, y el padre golpeó el vidrio con la palma de la mano, rogando en silencio que aguantara un poco más. Con cada paso, la oscuridad parecía cerrar filas a su alrededor, como si quisiera engullirlo. El aire era denso, cargado de un silencio que se sentía antinatural. De pronto volvió a escuchar el quejido, esta vez un poco más claro, aunque aún débil, como si proviniera de detrás de un grupo de mezquites particularmente densos. Corrió en esa dirección, ignorando las ramas que le rasgaban la ropa y la piel, siguiendo únicamente el sonido que lo mantenía en movimiento. Cuando llegó al conjunto de árboles, descubrió una pequeña abertura entre los troncos, una especie de pasadizo natural que conducía hacia un espacio más profundo y oculto dentro de la arboleda. Tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago, y se agachó para entrar. El interior era aún más oscuro, casi impenetrable, pero la lámpara consiguió iluminar parches dispersos del suelo.
Allí notó algo perturbador: pequeñas migas de pastel, las mismas que habían caído del plato de Emiliano cuando corría durante la fiesta. El corazón del padre se apretó con fuerza. Era una prueba innegable de que su hijo había estado allí, posiblemente apenas unas horas antes. Continuó avanzando hasta que la lámpara dio un último parpadeo y se apagó completamente, sumiéndolo en una oscuridad que parecía tener peso propio. El padre maldijo entre dientes, desesperado, y buscó a tientas el encendedor que llevaba en el bolsillo. Sus dedos temblaban tanto que le costó girar la rueda de metal, pero finalmente logró encender una pequeña llama que iluminó apenas unos centímetros de su entorno. Esa escasa luz reveló algo que lo hizo retroceder un paso: una cuerda colgando de una rama baja, desgastada y llena de tierra, como si hubiera sido usada recientemente para amarrar algo o a alguien. El pecho del padre se contrajo con violencia. Dio un paso hacia adelante para examinarla mejor, pero tropezó con algo duro en el suelo. Agachó la llama para ver mejor y descubrió una pequeña figura de madera, un juguete rudimentario con forma de caballito, uno que él no había hecho, pero que claramente pertenecía a un niño. La madera estaba astillada y tenía marcas de uñas pequeñas, como si alguien la hubiera sujetado con demasiada fuerza. El padre apretó los dientes, sintiendo un sabor metálico de pura rabia en su boca. En ese momento escuchó un crujido detrás de él, mucho más cercano que los ruidos anteriores. Se dio la vuelta de inmediato, levantando el encendedor como única defensa, aunque sabía que la pequeña llama no intimidaría a nadie. Su respiración se aceleró al no ver nada, solo más oscuridad. Sin embargo, sintió algo más: una presencia, una sensación viscosa en el aire, como si alguien lo estuviera observando desde muy cerca. Dio un paso atrás, casi tropezando, y decidió avanzar rápidamente hacia donde había encontrado las migas de pastel, pensando que quizá ese camino continuaría conduciéndolo hacia su hijo. Cada paso que daba era cuidadoso pero apresurado, guiado por la determinación y el terror entrelazados. De pronto, el encendedor se apagó. Se quedó sin aliento, agitándolo en la oscuridad, rogando que volviera a encender, pero la rueda de metal ya no producía chispa alguna. Maldijo en voz baja, sintiéndose expuesto y vulnerable. Pero entonces vio algo a lo lejos: una débil luz amarilla filtrándose entre los árboles. Era tenue, pero suficiente para distinguir que provenía de algún tipo de fogata pequeña o lámpara improvisada. El padre sintió un impulso inmediato de correr hacia esa luz, esperando encontrar a su hijo, aunque parte de él también temía encontrar al payaso primero. Respiró hondo, recogió toda la valentía que le quedaba y avanzó hacia la luz con pasos decididos. A medida que se acercaba, notó que el aire se hacía más cálido, lo que confirmaba que la fuente de luz era real. Cuando finalmente se asomó al pequeño claro donde la luz emanaba, vio una escena que lo dejó helado: una lámpara de aceite vieja colocada sobre una roca, iluminando un espacio vacío, como si hubiera sido colocada allí a propósito para guiarlo. Encima de esa misma roca había un papel doblado. Sus manos temblaban mientras lo tomaba. Lo abrió con cuidado, y al desplegarlo vio un dibujo infantil: un payaso con una sonrisa roja exagerada, sosteniendo la mano de un niño que claramente tenía el mismo cabello rizado de Emiliano. Bajo el dibujo había un mensaje torpemente escrito, con letras desiguales que parecían hechas por un niño: aquí estuvimos. El padre sintió que el piso se hundía bajo sus pies, pero antes de que pudiera reaccionar, un nuevo sonido lo atravesó como un cuchillo: la risa suave, lenta, casi susurrada, de un adulto escondido entre los árboles. Una risa que no tenía nada de alegría, y estaba demasiado cerca. El padre quedó inmóvil por un segundo que pareció interminable, escuchando esa risa suave que se deslizaba entre los árboles como un veneno. Una risa que no pertenecía a ningún truco de fiesta, sino a un hombre que sabía exactamente el terror que estaba provocando. El sonido se repetía con una cadencia inquietante, como si el payaso estuviera disfrutando ver al padre avanzar a ciegas, guiado por migas de esperanza que él mismo había dejado atrás. Con el papel del dibujo aún temblando en su mano, el padre comenzó a girar sobre sí mismo, intentando localizar la dirección exacta de la risa, pero ésta rebotaba entre los troncos, haciendo imposible identificar su origen. En medio de la oscuridad,
El aire adquirió un olor más fuerte a pintura y aceite viejo, y el padre sintió que estaba muy cerca de algo decisivo, quizá demasiado cerca para volver atrás sin enfrentar aquello que lo había traído hasta allí. Tragó saliva, respiró profundamente, y aún con las piernas temblando, dio los primeros pasos hacia el sonido, convencido de que la única forma de encontrar a su hijo era seguir esa risa maldita hasta su origen. A medida que avanzaba, la risa se apagó de pronto, sustituida por un silencio profundo, tan denso que parecía tragarse cada movimiento. Ese cambio repentino hizo que el padre detuviera su marcha, temeroso de haber perdido la única pista que tenía. Sin embargo, un nuevo sonido emergió desde el mismo lugar donde antes resonaba la risa, un golpeteo suave, constante, como si alguien estuviera tocando un objeto contra el tronco de un árbol. Tum, 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 pausado, calculado, casi burlón. El padre apretó el dibujo contra su pecho y siguió caminando hacia ese sonido hipnótico, con el corazón martillando tan fuerte que creía que podía delatar su posición. Cada paso crujía bajo sus botas, y cada crujido parecía amplificarse en el bosque oscuro, haciéndolo sentir observado, perseguido, atrapado en un espacio donde cualquier sombra podía ser el payaso esperándolo. Para su sorpresa, el golpeteo se detuvo cuando estaba a menos de 10 metros de su origen, reemplazado otra vez por un silencio absoluto que lo obligó a contener la respiración. Fue entonces cuando vio algo entre las ramas, una pequeña luz moviéndose de un lado a otro, como si alguien la balanceara en la oscuridad. Parecía una linterna vieja o una lámpara improvisada, y su movimiento lento sugería que quien la sostenía sabía perfectamente que el padre estaba observando. La luz se detuvo de golpe, iluminando un punto específico entre los árboles, y después desapareció como si alguien la hubiera cubierto con la mano. El padre avanzó con cautela hacia el lugar donde la había visto por última vez, palpando el suelo para no tropezar con raíces escondidas. Al llegar, notó que el aire estaba más cálido y que había marcas frescas en la tierra, huellas profundas de botas grandes, y junto a ellas, huellas pequeñas, demasiado pequeñas para pertenecer a un adulto. El corazón del padre se aceleró todavía más. Emiliano había pasado por allí, no había duda. Pero también había pasado el payaso, y el simple recuerdo de su risa le provocaba un escalofrío insoportable. El padre siguió las huellas, inclinándose sobre ellas para asegurarse de no perder ninguna, pero el suelo de repente cambió. La tierra se volvió más dura, menos marcada, y las pisadas comenzaron a difuminarse. Empezó a buscar señales adicionales, ramas rotas, piedras movidas, cualquier rastro que pudiera revelarle la dirección correcta. Fue entonces cuando encontró algo que lo dejó paralizado, una pequeña mancha roja sobre una roca lisa, demasiado viva para ser óxido o pintura. Aunque no quería aceptarlo, sabía que esa mancha podía ser sangre. Con la respiración quebrada, tocó con un dedo la mancha y sintió la textura tibia que le confirmó su sospecha. La idea de que su hijo estuviera herido lo destruyó por dentro, pero al mismo tiempo alimentó una furia tan grande que le dio fuerzas para seguir. Justo cuando se levantó, escuchó un ruido detrás de él, pasos rápidos, ligeros, como si alguien estuviera huyendo por entre los árboles. Giró de inmediato y corrió en esa dirección, empujando ramas, tropezando, gritando el nombre de su hijo a todo pulmón. A medida que avanzaba, los pasos parecían acelerarse, ganando distancia, burlándose de su desesperación. El padre intentó seguirlos, pero de pronto los pasos se detuvieron, y en su lugar apareció un sonido que lo heló, un llanto infantil, sofocado, como si alguien intentara tapar la boca del niño mientras éste luchaba por respirar. El padre gritó con rabia, prometiendo que destrozaría al responsable, y corrió con todas sus fuerzas hacia el llanto. Sin embargo, cuando llegó al lugar donde creyó haberlo escuchado, no había nadie. Solo un pañuelo pequeño tirado en el suelo, con las iniciales ER bordadas torpemente por la madre semanas atrás. El padre cayó de rodillas al ver ese pañuelo, apretándolo contra su rostro mientras intentaba contener las lágrimas. Sabía que el payaso estaba jugando con él, llevándolo de un punto a otro, siempre un paso adelante, siempre consciente del sufrimiento que provocaba. Se levantó con rabia, respirando como un animal acorralado,
y siguió avanzando sin un camino claro, guiado únicamente por los sonidos que habían marcado esa pesadilla. Risas, golpes, llantos, crujidos que quizá no existían realmente. Hasta que, de pronto, algo cambió. Desde lo más profundo del bosque, resonó un sonido metálico, largo y chirriante, como el rechinar de una puerta vieja abriéndose lentamente. Un sonido imposible de ignorar. Un sonido que él conocía muy bien. Era la puerta oxidada de la camioneta del payaso, y estaba abierta. El chillido metálico de la puerta oxidada se extendió por el bosque como un lamento antiguo, y el padre sintió que cada fibra de su cuerpo se tensaba al reconocer ese sonido inconfundible. Era la misma puerta que había visto cerrarse detrás de su hijo cuando subió a la camioneta del payaso en la fiesta. Un sonido que ahora adquiría un significado siniestro y desgarrador. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la dirección de donde provenía el ruido, esquivando ramas que parecían intentar detenerlo mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor como un manto denso y sofocante. A cada paso que daba, el crujir del suelo bajo sus botas resonaba con un eco áspero, anunciando su presencia a cualquier criatura o persona que pudiera estar escondida entre las sombras. Su respiración era irregular, marcada por la mezcla de miedo, cansancio y una rabia creciente que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Lo que más lo atormentaba era el recuerdo del rostro de su hijo, tan lleno de vida horas antes, y la idea de que pudiera estar sufriendo a manos de un desconocido que se escondía detrás de un maquillaje grotesco y una sonrisa falsa. Cuando finalmente llegó al borde de un claro abierto, vio la silueta oscura de la camioneta del payaso estacionada entre los árboles, parcialmente iluminada por la luz débil de una luna casi oculta. El vehículo tenía la pintura desgastada y varias abolladuras en la carrocería, como si hubiera sido utilizado para actividades que nadie en su sano juicio querría imaginar. El padre se acercó con cautela, temiendo encontrar algo insoportable en su interior, al tiempo que deseaba descubrir cualquier indicio que lo acercara a su hijo. Cada paso hacia la camioneta parecía hacer que el aire se volviera más pesado, como si el bosque mismo intentara advertirle que estaba entrando en un territorio peligroso. Al llegar a la puerta del conductor, vio que estaba entreabierta y pudo distinguir un pedazo de tela atrapado en el borde. Tembloroso, lo tomó entre sus dedos y lo examinó bajo la luz tenue. Era un trozo de tela azul, idéntico al color del pantalón que Emiliano había usado en su fiesta. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero también sintió un rayo de esperanza que lo impulsó a seguir. Con la mano temblorosa, abrió por completo la puerta de la camioneta, que emitió otro chillido angustiante, como si protestara por ser expuesta. El interior estaba desordenado, con diversos objetos tirados por todas partes. Una caja de pintura abierta, globos rotos, cuerdas y un cuaderno lleno de garabatos indescifrables. El padre revisó todo con desesperación, moviendo cada cosa con brusquedad en busca de cualquier señal de su hijo. Pero la cabina estaba vacía. Sin embargo, al encender la lámpara de aceite que aún llevaba consigo, notó que en el piso del vehículo había huellas pequeñas marcadas en el polvo, como si un niño hubiera estado sentado allí recientemente. Las huellas parecían frescas, y eso bastó para renovar su determinación. Bajó de la camioneta y rodeó el vehículo, buscando cualquier rastro que lo guiara. Fue entonces cuando descubrió una serie de pisadas que se extendían desde la puerta trasera hacia un sendero estrecho que se internaba aún más en el bosque. Estas pisadas eran irregulares, como si el niño hubiera estado caminando con dificultad o hubiera sido arrastrado. A su lado, también había huellas más grandes que claramente pertenecían a un adulto. El padre apretó los dientes con furia y comenzó a seguir las huellas mientras la oscuridad se hacía más profunda. Cada paso parecía llevarlo a un territorio más hostil, y la idea de que el payaso pudiera estar observándolo desde algún punto oculto lo mantenía en constante alerta. El silencio era tan denso que podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza, recordándole que estaba solo en un lugar donde nadie vendría a ayudarlo. A medida que avanzaba, los sonidos del bosque comenzaron a cambiar, adquiriendo un tono más inquietante. El crujido de las ramas bajo sus pies se mezclaba con murmullos lejanos, como si el viento arrastrara voces antiguas llenas de advertencias. Caminó varios minutos, siguiendo las huellas
con una determinación casi obsesiva, hasta que llegó a un punto donde el suelo se volvía más compacto y las marcas comenzaban a desvanecerse. Temió perder el rastro justo cuando sentía que estaba más cerca que nunca de su hijo. Se detuvo para observar los alrededores y notó algo extraño más adelante. Un pequeño destello de luz filtrándose entre los árboles, similar al que había visto antes. Esta vez, la luz parecía más intensa, como si alguien hubiera encendido una fogata o una lámpara más grande. Sin dudarlo, se dirigió hacia esa luz, esperando que lo condujera a la verdad que tanto temía y necesitaba. Cuando llegó al origen de la luz, se encontró con una escena que lo dejó sin aliento. Una fogata encendida en medio de un claro, rodeada de objetos distribuidos cuidadosamente en círculo. Había globos inflados, juguetes rotos, trozos de tela, fotografías antiguas y varias notas que parecían haber sido escritas por diferentes manos. Era como si alguien hubiera creado un altar macabro, una especie de homenaje retorcido que celebraba algo oscuro y perverso. En el centro de ese círculo, justo frente a la fogata, había un zapato pequeño, idéntico al que Emiliano había usado esa tarde. El padre cayó de rodillas al verlo, sintiendo cómo la realidad se desplomaba sobre él con un peso insoportable. Pero antes de que pudiera tocar el zapato, escuchó un ruido detrás de él. Pasos lentos, seguros y demasiado cercanos. El padre giró la cabeza con el corazón en llamas y vio una silueta alta emergiendo entre las sombras del bosque, con un brillo rojizo en el rostro iluminado por el fuego. Una silueta que llevaba consigo una sonrisa pintada, una silueta que no debería estar allí. Una silueta que venía directamente hacia él. La silueta avanzó hacia el padre con una lentitud insoportable, como si disfrutara cada segundo de la tensión que estaba sembrando en aquel claro del bosque. La luz de la fogata reveló finalmente el rostro pintado del payaso, una máscara grotesca hecha con líneas torcidas, colores desgastados y una sonrisa tan falsa que parecía estar a punto de desprenderse de su piel. Sus ojos, sin embargo, no estaban cubiertos por maquillaje, y eso era lo que más inquietaba. Eran ojos humanos, cansados, peligrosamente vacíos, reflejando una mezcla de frialdad y determinación. El padre sintió un estremecimiento recorrerle la espalda, pero su rabia era tan grande que lo mantuvo firme. Mientras el payaso se acercaba, el fuego iluminaba mejor los objetos alrededor, revelando detalles perturbadores. Dibujos infantiles de distintos niños, mechones de cabello atados con cintas, pequeños zapatos desgastados y una cuerda manchada con algo oscuro. Todo parecía cuidadosamente acomodado, como si aquel monstruo hubiera dedicado tiempo a coleccionar recuerdos de cada niño que había tocado. El payaso se detuvo a unos metros del padre, inclinado ligeramente hacia adelante, como si estuviera estudiándolo. Su respiración era lenta, casi rítmica, y cada exhalación levantaba pequeñas columnas de polvo frente a su rostro. El padre apretó los puños, sintiendo cómo la desesperación y el terror se mezclaban con una furia profunda. «¿Dónde está mi hijo?», gritó con una voz rota que resonó entre los troncos. El payaso no respondió. En lugar de eso, levantó una mano lentamente y señaló hacia el círculo de objetos, como si quisiera que el padre mirara con más atención, pero el padre ya había visto lo suficiente. Dio un paso hacia adelante, decidido a lanzarse sobre él si era necesario, aunque supiera que estaba en desventaja. El payaso inclinó la cabeza hacia un lado, como si encontrara divertida la reacción, y luego dio un par de pasos hacia atrás, manteniendo la misma sonrisa pintada. Sus movimientos eran calculados, suaves, casi como los de un animal que sabe exactamente cuándo atacar. El padre sintió que la sangre le hervía, pero un ruido repentino detrás de él lo obligó a girar. Era un sollozo, un sonido ahogado que parecía provenir del interior de la espesura. Su corazón dio un salto violento. «¡Emiliano!», gritó, corriendo hacia el origen del sonido sin perder un segundo. El payaso no hizo nada para impedirlo. Simplemente observó, como si supiera que la desesperación del padre lo llevaría directo a la siguiente trampa. El padre se adentró en la oscuridad, siguiendo los sollozos que se repetían en intervalos irregulares. Tropezó con ramas, cayó de rodillas una vez, pero se levantó de inmediato, impulsado por el instinto más profundo de un padre que se niega a perder a su hijo. A medida que avanzaba,
El llanto parecía hacerse más fuerte, más cercano, lo que hacía arder cada músculo de su cuerpo mientras corría. Al llegar a un punto donde el bosque se abría ligeramente, encontró un montón de hojas secas moviéndose como si algo estuviera atrapado debajo. El padre se lanzó hacia ellas, quitándolas con desesperación, con la esperanza de encontrar a Emiliano, vivo, respirando, esperando. Pero lo que encontró fue devastadoramente distinto. Un muñeco de trapo con la ropa desgarrada y una mancha roja en el torso, colocado de manera deliberada para provocar exactamente ese momento de angustia. El padre dejó caer el muñeco, sintiendo que sus manos temblaban con una mezcla de rabia y desesperación. El sollozo volvió a escucharse detrás de él, más débil, casi burlón, como si hubiera sido producido por alguien imitando el llanto de un niño. El padre se levantó, respirando con dificultad, y giró hacia el sonido. Allí estaba nuevamente la silueta del payaso, apenas visible entre los árboles, sosteniendo una especie de silbato pequeño que emitía ese llanto falso. La crueldad de aquel acto era tan grande que el padre sintió que la visión se le nublaba por completo. Quiso correr hacia el payaso, pero el hombre retrocedió de nuevo, llevándolo más adentro del bosque, a una zona que parecía aún más oscura y laberíntica. El padre dudó por un instante. Cada paso que daba lo alejaba más de la fogata, y cada segundo que perdía aumentaba la posibilidad de que su hijo estuviera en un peligro irreversible. Pero quedarse quieto no era una opción, así que apretó los dientes y siguió adelante, dejando que la rabia se convirtiera en su única guía. Avanzó hasta que el terreno comenzó a inclinarse ligeramente hacia abajo, formando una pendiente que lo llevó a una depresión natural del bosque. Allí, la luz de la luna se filtraba apenas entre las ramas, revelando estructuras antiguas y abandonadas, cercas rotas, restos de carretas y lo que parecía ser la entrada a un viejo establo hecho de tablas podridas. El payaso estaba parado frente a esa entrada, inmóvil, como si estuviera esperando al padre para un último acto macabro. El padre dio un paso hacia él, pero el payaso levantó una mano, señalando hacia la puerta del establo. No habló, no rió, no emitió sonido alguno, solo señaló. El padre sintió el corazón en la garganta. Sabía que dentro podía estar la respuesta, la salvación o la tragedia más grande de su vida. Tragó saliva, avanzó lentamente hacia la puerta y apoyó la mano en la tabla más cercana. Antes de abrirla, miró de reojo al payaso, pero este había desaparecido entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Con el pulso retumbando en sus oídos, empujó la puerta con fuerza. El chirrido que produjo fue tan agudo que pareció desgarrar el silencio del bosque. Y entonces, al iluminar el interior con la tenue claridad de la luna, vio algo que lo hizo retroceder un paso. Algo que confirmaba que el payaso no actuaba solo. El padre dio un paso atrás con el corazón retumbando como si quisiera salirse de su pecho. Dentro del establo abandonado, apenas iluminado por la luz pálida de la luna filtrándose por las tablas rotas del techo, vio lo que jamás hubiera imaginado encontrar. No era solo un espacio viejo y deteriorado, era un escondite usado muchas veces. En las paredes de madera desgastadas por el tiempo, había marcas infantiles, pequeñas líneas talladas, dibujos toscos, nombres incompletos. Parecía una especie de registro desesperado dejado por niños que habían pasado por ese lugar mucho antes de Emiliano. El padre se acercó con pasos lentos, casi temiendo que el suelo se derrumbara bajo sus pies. Al observar más de cerca, vio algo que le heló la sangre. Junto a uno de los dibujos había una fecha marcada con torpeza: 1911. Y junto a esa fecha, un nombre casi borrado que apenas se distinguía: Mateo. El padre sintió como su respiración se hacía pesada, atorada en su garganta. No era el primer niño. No era un caso aislado. Ese payaso había estado haciendo esto por años, quizá por décadas, y nadie había querido escucharlo. Nadie había querido protegerlos. Era un patrón que la policía de Tijuana había ignorado, quizá por incompetencia, quizá por corrupción, quizás simplemente porque no les importaban los niños pobres que desaparecían sin dejar rastro. El padre apretó los dientes, sintiendo una rabia tan profunda
que por un momento amenazó con ahogarlo. Se obligó a seguir adelante, acercándose más al interior del establo. Allí encontró cuerdas colgadas en un clavo oxidado, una manta sucia tirada en el rincón y algo que lo hizo arrodillarse de inmediato. Una cajita de madera, abierta, con una pieza de trompo muy parecida a la que él mismo había tallado para Emiliano meses atrás. No era exactamente la misma, pero parecía haber pertenecido a otro niño. Ese lugar era un cementerio emocional, una galería de objetos perdidos que contaban historias demasiado parecidas. El padre se levantó de golpe, decidido a seguir buscando, pero un nuevo sonido lo detuvo. Un roce suave detrás de él, como si alguien deslizara un pie sobre el suelo. Giró con rapidez, pero la oscuridad lo hizo difícil de distinguir. Aún así, vio movimiento entre las sombras del exterior del establo. No era el payaso. Esta vez, era algo más bajo, algo más pequeño, la silueta de un niño. Su corazón dio un vuelco. «¡Emiliano!», gritó, corriendo hacia la figura, pero cuando alcanzó la puerta, la silueta ya había retrocedido hacia la oscuridad, como si temiera ser vista, como si huyera por instinto. El padre corrió tras ella, ignorando los obstáculos, concentrado solo en ese pequeño movimiento. Era la primera señal clara de que su hijo podría estar vivo. La figura se adentró en una zona más densa del bosque, donde las ramas formaban un túnel natural casi impenetrable. El padre siguió adelante, pero cuanto más avanzaba, más evidente se hacía que el niño estaba siendo guiado por alguien. Las pisadas eran rápidas, pero no caóticas. Parecía que el pequeño sabía exactamente a dónde ir. Había un propósito, un destino, y eso provocó en el padre un terror renovado. ¿Estaba su hijo escapando o estaba siendo obligado a guiarlo hacia otro lugar? El bosque se volvió más silencioso, como si cada hoja retuviera el aliento. Finalmente, el padre llegó a una pequeña depresión del terreno, una especie de cuenco natural rodeado de árboles que parecían inclinarse hacia adentro, ocultando todo lo que ocurría en su interior. Allí, al centro, había algo parecido a una tapa de metal oxidado incrustada en el suelo. El padre se acercó, jadeante, y notó que la tapa tenía marcas de haber sido movida recientemente. Era pesada, sólida, probablemente parte de alguna estructura vieja, tal vez un pozo, una bodega o una entrada subterránea. Su mente comenzó a girar, considerándolo todo con desesperación. Se arrodilló, tomó el borde con ambas manos y tiró con todas sus fuerzas. La tapa cedió con un quejido profundo, levantando polvo y liberando un olor rancio, húmedo, como el interior de un túnel abandonado. El padre iluminó la abertura con la frágil luz de la luna, apenas suficiente para distinguir escalones de tierra que descendían hacia una oscuridad absoluta. Un sonido emergió desde abajo. No era un llanto, no era una risa, era una respiración frágil, temblorosa, la respiración de un niño. El padre sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se obligó a mantenerse firme. «Emiliano, hijo», susurró, temiendo que cualquier ruido fuerte pudiera hacer que el niño se ocultara más. Se inclinó hacia el agujero y bajó el primer escalón, sosteniéndose con la pared de tierra. El aire era frío, casi cortante, y estaba impregnado de humedad. A medida que descendía, el suelo se volvía más firme y el olor más intenso. El túnel era estrecho, apenas lo suficientemente amplio para que un adulto se moviera sin agacharse demasiado. Al llegar al fondo, vio un pequeño destello reflejado en la pared. Un botón de metal, como los que llevaba el chaleco del payaso. El padre avanzó con el corazón acelerado, convencido de que estaba al borde de encontrar a su hijo. Escuchaba ahora el sonido de pasos pequeños, muy cercanos, como si alguien estuviera retrocediendo al sentir su aproximación. «No tengas miedo, soy yo», murmuró con la voz quebrada. Pero el niño no respondió. En su lugar, un sonido seco resonó en la oscuridad, seguido de un golpe metálico. El padre se tensó, levantó la lámpara improvisada que llevaba y dio un paso más. Allí, al fondo del túnel, vio dos figuras, una pequeña, temblorosa, y otra alta, inclinada, con la pintura del rostro esparcida por el sudor y la sombra proyectada contra la pared como un monstruo. El payaso estaba allí, y no estaba solo, porque detrás de él,
Más profundo aún en la oscuridad, algo más se movió. Algo que el padre no esperaba encontrar. Era otra persona, otro adulto, otro cómplice. Y ambos parecían esperar exactamente ese momento. El padre sintió cómo el mundo entero se estrechaba en un punto diminuto dentro del túnel, como si el aire mismo se negara a circular al ver aquella escena imposible. El payaso agachado, bloqueando el paso, y detrás de él, escondido entre las sombras, otro adulto cuya silueta apenas podía distinguirse por la débil luz que se filtraba desde la entrada superior. La presencia de un cómplice no solo hacía el horror más profundo, lo volvía inexplicable. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué trabajaba con el payaso? ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo esto? ¿Cuántos niños habían pasado por ese túnel antes que Emiliano? Pensamientos como cuchillos atravesaron la mente del padre mientras intentaba mantener el control del cuerpo que temblaba entero. Su respiración era irregular, afilada, como si cada inhalación raspase su garganta desde dentro. El payaso dio un paso hacia adelante, interponiéndose por completo entre el padre y la figura del fondo. La pintura del rostro estaba todavía más distorsionada por el sudor. Líneas rojas corridas hasta el cuello, blanco mezclado con tierra, un ojo casi borrado. La sonrisa pintada parecía más grotesca que nunca, como si la noche la hubiera torcido a propósito. El payaso levantó una mano lentamente, no para atacar, sino para mostrar que sostenía algo. Una cuerda corta y gruesa, con un nudo corredizo en la punta. El padre sintió que la rabia le hervía en las venas. «¿Dónde está mi hijo, maldito?», rugió, dando un paso adelante aunque el túnel lo obligara a avanzar encorvado. El payaso no respondió, pero movió el brazo hacia un costado, señalando con la cuerda a la figura más pequeña, un niño. El corazón del padre se aceleró tanto que pensó que se rompería. La pequeña figura temblaba con los brazos contra el pecho y la cabeza baja. El padre sintió un impulso inmediato e incontrolable de lanzarse hacia él, pero sabía que cualquier movimiento brusco podía desencadenar algo peor. El segundo hombre, el cómplice, emergió un poco más de la oscuridad. No tenía maquillaje, pero su rostro era igual de perturbador. Mandíbula apretada, ojos fríos, expresión sin vida. Vestía un chaleco viejo y cargaba una especie de tubo de metal que podría servir como arma. El padre comprendió que no estaba frente a un loco solitario, estaba frente a un sistema, una dupla, una red, algo organizado, algo que había operado en esos bosques por años mientras las autoridades miraban hacia otro lado. El padre levantó las manos lentamente, tratando de mostrarse no como amenaza, sino como un hombre dispuesto a hacer lo que fuera necesario. «Déjenlo ir, por favor, es un niño», dijo con un tono que se quebró al final. Pero decir por favor frente a esos hombres era como hablar a una pared podrida. No importaba la súplica, no importaba el dolor. El payaso dio un paso hacia atrás, arrastrando al niño consigo. La débil luz permitió por fin que el padre viera mejor el rostro pequeño. Era Emiliano. Su piel estaba sucia, una mejilla tenía un raspón fresco, y sus ojos rojos indicaban que había llorado hasta quedarse sin fuerzas. Al ver a su padre, el niño abrió la boca para hablar, pero el payaso le puso una mano en el hombro, apretando con fuerza. Emiliano soltó un pequeño sollozo. El sonido atravesó al padre como un cuchillo. El cómplice habló entonces, con una voz ronca y grave que se perdió entre las paredes de tierra. «Vete», dijo simplemente. Una palabra, un mandato, una sentencia absurda. «Vete y no regreses». El padre sintió cómo la indignación lo incendiaba por dentro. No podía irse. No podía abandonar a su hijo. «No me voy sin él», respondió con un tono firme aunque su cuerpo temblara. El cómplice dio un golpe con el tubo en la pared, provocando un estruendo que hizo caer tierra del techo. «No entiendes», murmuró el hombre, avanzando un paso. «Nadie viene aquí. Nadie escucha. Nadie investiga. Nadie pregunta. Y tú ya viste demasiado». Esas palabras eran como escuchar la confesión de un crimen colectivo que llevaba años oculto bajo la tierra. La falta de investigación, las desapariciones ignoradas, la negligencia policial, todo encajaba. El payaso y su cómplice operaban amparados por la indiferencia de un sistema podrido. El padre sintió que cada pensamiento de impotencia se transformaba en furia pura. Dio un paso adelante,
decidido a enfrentarse a los dos si era necesario, aunque tuviera que morir allí. Pero justo cuando avanzó, Emiliano levantó la cabeza y susurró con los labios temblorosos: «Papá». Esa palabra lo rompió. El padre extendió la mano hacia él con lágrimas en los ojos, pero el payaso tiró de la cuerda con un movimiento brusco, sacando al niño de su alcance. El padre rugió como un animal herido, impulsado por un instinto violento, pero el cómplice levantó el tubo y lo apuntó, obligándolo a detenerse. Aquel túnel se convirtió en una trampa letal donde cualquier paso en falso podía significar el final. El padre observaba a los dos hombres, buscando en sus ojos alguna debilidad, alguna señal de duda, pero ambos parecían tener una determinación helada. Fue entonces cuando escuchó algo que lo descolocó por completo. Un sonido en lo alto del túnel, cerca de la entrada. Un crujido leve, casi imperceptible, como si alguien más estuviera allí arriba. El payaso y su cómplice también escucharon el ruido. Sus miradas se tensaron. Era la primera vez que mostraban un signo mínimo de preocupación. El cómplice giró la cabeza hacia la entrada y el payaso aflojó apenas la cuerda que sujetaba al niño. Emiliano aprovechó ese milisegundo para mover un pie hacia atrás. El padre lo vio, lo entendió. Algo estaba cambiando. Algo estaba a punto de suceder. El túnel entero pareció contener el aliento, porque quien estaba arriba no era un animal, no era el viento, no era casualidad, era alguien, una figura que se asomaba lentamente, una sombra desconocida que los tres, el padre, el payaso y el cómplice, giraron para mirar al mismo tiempo, y esa sombra pronunció un nombre que congeló todo, uno que ninguno esperaba escuchar. La sombra que apareció en la entrada del túnel pronunció un nombre que ninguno de los presentes esperaba escuchar. Un nombre que cayó como una piedra en el estómago de todos. Lino. El padre sintió un escalofrío recorrer su columna. No por el nombre en sí, sino por la voz que lo había dicho. Era una voz adulta, masculina, pero temblorosa, como la de alguien que llevaba demasiado tiempo callando algo que lo perseguía. El payaso, Lino, al parecer, se tensó como si aquella voz hubiera abierto una herida que él creía enterrada. Su mirada pintada con líneas torcidas perdió por un instante la frialdad habitual y se transformó en algo más complicado. Miedo. Miedo real. El cómplice también giró hacia la entrada, levantando el tubo de metal como si esperara que la figura descendiera con violencia. El padre observó a ambos, confundido. Si esas dos bestias podían sentir miedo, ¿quién demonios era esa nueva presencia? La figura comenzó a descender lentamente, con pasos cautelosos que hacían desprender pequeños fragmentos de tierra de la pared del túnel. La luz tenue que bajaba desde arriba reveló un rostro envejecido, con barba larga, ropa desgastada y unos ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. El hombre apoyaba una mano en la pared para mantener el equilibrio, mientras la otra sostenía una lámpara vieja que iluminaba sus facciones con un brillo tembloroso. Cuando finalmente llegó a un punto donde todos podían verlo con claridad, soltó un suspiro entrecortado y murmuró: «Sabía que volverías a hacerlo, Lino. Sabía que no podías parar». El padre frunció el ceño, intentando reconstruir la escena. ¿Aquel hombre conocía al payaso? ¿Conocía al cómplice? ¿Qué significaba volverías a hacerlo? El payaso Lino apretó la cuerda que sujetaba a Emiliano, como si la presencia de aquel hombre lo pusiera en jaque. El cómplice, por su parte, adoptó una postura más defensiva, interponiéndose entre el recién llegado y Lino. El padre aprovechó la distracción para acercarse unos centímetros más a su hijo sin ser detectado, consciente de que cualquier movimiento contaba. El hombre de la lámpara clavó los ojos en el payaso. «Hace 3 años, Mateo. Te busqué por todas partes. La policía no hizo nada. Dijeron que no había pruebas. Dijeron que Mateo se había fugado». Su voz se quebró. El padre recordó el nombre tallado en el establo. Mateo. La fecha de 1911. Todo encajaba. Aquel hombre era el padre de otro niño desaparecido. Un sobreviviente del mismo infierno. Me dijiste que ibas a cambiar, que no lo repetirías, que lo que pasó fue un error. El payaso Lino comenzó a temblar ligeramente, no de culpa,
sino de rabia contenida. Su respiración se volvió más pesada, como la de un animal acorralado. El cómplice chasqueó la lengua. «Te dije que no hablaras más del pasado», gruñó, dando un paso hacia el hombre de la lámpara. Pero el padre de Mateo no retrocedió. Levantó la luz y la acercó hacia los dos secuestradores. «Son monstruos, los dos», y nadie los detuvo porque nadie quiso mirar. El padre de Emiliano sintió que una chispa de esperanza se encendía dentro de él. No estaba solo ahí abajo. No era el único padre al que le habían arrebatado a un hijo. Había más víctimas, más voces apagadas, más historias enterradas. El hombre de la lámpara siguió hablando. «Yo te encontré, Lino. Después de años. Te seguí, te observé. Vi cómo buscabas otro niño. No supe qué hacer. No sabía si tenía fuerzas para enfrentarte». El cómplice soltó una risa seca. «Y aún así viniste. ¡Qué valiente!». «No», dijo el hombre en un susurro firme. «No por mí. Por él». Apuntó con un dedo tembloroso hacia Emiliano. «Porque él todavía puede volver a casa». El túnel se llenó de un silencio tenso. Los dos secuestradores intercambiaron una mirada rápida, una que el padre de Emiliano interpretó como una especie de comunicación muda que presagiaba algo terrible. El payaso apretó un poco más la cuerda en el cuello del niño, haciéndolo soltar un gemido ahogado. El padre sintió una furia visceral apoderarse de él. «¡Suéltalo ya!», rugió, avanzando un paso más, decidido a lanzarse sobre los tres si era necesario. Pero el cómplice levantó el tubo con fuerza y lo detuvo. De repente, el hombre de la lámpara hizo algo inesperado. Apagó la luz. La oscuridad cayó de golpe en el túnel, envolviéndolos a todos. Se escucharon movimientos bruscos, respiraciones agitadas, pasos rápidos. El padre se lanzó hacia adelante guiado solo por el sonido del llanto de Emiliano. Escuchó el forcejeo, el golpe de metal contra la pared, un grito ahogado seguido de un rugido del payaso. La confusión era total. Intentó agarrar algo, un brazo, una manga, cualquier cosa, pero la oscuridad absoluta convertía cada movimiento en una apuesta desesperada. Un destello apareció de pronto. La lámpara se encendió otra vez. El hombre de la lámpara la había prendido de golpe. La luz reveló una escena aterradora. El cómplice forcejeaba con él, intentando arrebatarle la lámpara. El payaso, aprovechando el caos, jalaba a Emiliano hacia un corredor lateral del túnel que ninguno había visto antes. El padre gritó el nombre de su hijo y se lanzó detrás de ellos. La respiración del pequeño era audible, temblorosa, llena de miedo. El padre corría como si sus piernas ya no fueran parte de su cuerpo. Pero el payaso era rápido, demasiado rápido. Desapareció con el niño entre las sombras del túnel. El padre siguió corriendo, chocando contra paredes, resbalando, levantándose sin sentir el dolor. La voz del hombre de la lámpara resonó detrás de él, gritando algo que el padre no alcanzó a entender. Solo podía escuchar su propio pulso, el llanto de su hijo, y la risa del payaso que volvía a emerger desde el corredor, más profunda, más gutural, más inhumana. Esa risa lo guió hasta una bifurcación donde las paredes del túnel se estrechaban. El eco era confuso. Podía provenir de cualquiera de los dos caminos. Podía estar a segundos de alcanzarlos o de perderlos para siempre. Y lo peor, el túnel vibró. Vibró como si algo se moviera bajo la tierra, como si hubiera otro pasaje oculto que aún no había visto. El padre entendió entonces que el payaso no estaba escapando, no todavía. Lo estaba llevando a algún lugar, a un sitio final, a un sitio preparado mucho antes de que Emiliano naciera, a un lugar donde ninguna luz entraba, a un lugar donde los niños desaparecidos dejaban de tener nombre, y el padre estaba a un solo paso de alcanzarlo, o de caer en la trampa definitiva. La respiración de Emiliano se escuchó de nuevo, muy cerca, demasiado cerca. Luego, un golpe seco, y silencio absoluto. El silencio que siguió al golpe fue tan profundo que el padre sintió que el mundo entero se había detenido dentro de ese túnel oscuro. No podía escuchar nada más que el eco de su propia respiración, agitada y cortante, rebotando en las paredes como si alguien más la repitiera detrás de él. El corazón le golpeaba con tanta fuerza
que casi podía sentirlo vibrar en los dedos. Dio un paso adelante con cuidado, como si temiera activar algún mecanismo oculto bajo la tierra, un último truco siniestro del payaso. El aire era espeso, húmedo, cargado de un olor metálico que le hizo apretar los dientes con fuerza. Emiliano, hijo, susurró, su voz quebrándose en un hilo casi inaudible. No hubo respuesta. Ni un gemido, ni una respiración, ni un movimiento. Solo la negrura absoluta. El túnel parecía absorber sus palabras, tragándolas con hambre. El padre avanzó un poco más, guiado únicamente por la esperanza desesperada de escuchar a su hijo. De pronto, su bota chocó con algo en el suelo. Se agachó con el corazón detenido y tocó el objeto. Era una pequeña figura de madera. Un trompo, uno de los que él mismo había tallado para el cumpleaños del niño. Lo sostuvo con ambas manos, sintiendo que las lágrimas se acumulaban sin permiso. Aquello era una pista, una señal. Emiliano había pasado por ahí, pero ¿estaba vivo? ¿Estaba inconsciente? Lo habían movido del lugar. El padre volvió a levantarse y avanzó hacia la bifurcación donde había escuchado el golpe. Observó con detenimiento los dos caminos. Ambos eran oscuros, estrechos, idénticos. No había pisadas claras, no había marcas en las paredes, no había rastros de arrastre. Era como si el payaso y el niño se hubieran desvanecido entre la tierra misma. La mente del padre comenzó a llenarse de pensamientos que lo atravesaban como cuchillos. ¿Y si había perdido la dirección correcta? ¿Y si su hijo ya no estaba en ese túnel? ¿Y si había otro pasaje, una salida secreta, uno de los tantos caminos que el payaso conocía mejor que cualquiera? Tragó saliva, sintiendo un sabor amargo que se le quedó pegado en la lengua. De pronto, un sonido sutil se filtró desde detrás de él. Pasos, muy leves, muy cautelosos. El padre se giró con rapidez, levantando los puños por instinto. Pero la figura que apareció desde el túnel superior no era el payaso, era el hombre de la lámpara. Llegó cojeando, con la barba llena de polvo y la ropa desgarrada por la pelea con el cómplice. Se apoyó en la pared para recuperar el aliento. ¿Lo encontraste?, preguntó con una voz desgarrada. El padre negó con un gesto lento, incapaz de formar palabras. El hombre de la lámpara cerró los ojos por un instante y murmuró: «Así pasa, así me pasó a mí, así le pasa a todos». El padre quiso gritarle que no, que esta vez sería diferente, que su hijo no desaparecería como los demás, que él no permitiría que Emiliano se convirtiera en otro nombre tallado en una pared podrida. Pero sus labios no se movieron, porque en el fondo, un miedo profundo y sucio comenzaba a enroscarse en su pecho, el miedo de que el payaso ya hubiera ganado. El hombre de la lámpara continuó hablando, su voz temblando como una llama al borde de apagarse. Este lugar, estos túneles, no son nuevos. Muchos antes los buscaron. Ninguno encontró nada más que rastros, huellas, objetos, nunca cuerpos, nunca respuestas. El padre apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Se negaba a rendirse. Dio un paso hacia el camino de la izquierda y luego hacia el de la derecha, intentando identificar algo, cualquier señal, pero ambos olían igual. Ambos parecían respirar la misma oscuridad. El sonido de un goteo lejano añadía un ritmo lento y tormentoso al ambiente. La lámpara del otro hombre comenzó a parpadear, amenazando con apagarse. «Tenemos que salir», dijo él con un tono urgente. «Si la luz se apaga aquí, no saldremos nunca». El padre no quería irse, no podía. Su hijo estaba ahí, en alguna parte de esa cueva maldita. Quizá a metros de donde estaba parado, quizá atrapado tras una pared falsa, quizá desmayado detrás de una curva, quizá aún vivo. Pero también sabía que si moría en ese túnel, nadie buscaría a Emiliano. Nadie investigaría. Nadie seguiría la pista. La policía ya había demostrado lo inútil que era. Los vecinos tenían miedo. Nadie más pelearía por ese niño. Nadie más bajaría ahí. Nadie. Se tragó el dolor, dejó que las lágrimas resbalaran sin pudor y dio media vuelta. Mientras ascendían por el túnel, la respiración del padre se volvió cada vez más inestable. Cada paso alejándose del interior era como una puñalada contra su conciencia. Miraba hacia atrás constantemente, convencido de que escucharía un susurro, un gemido, un movimiento.
Pero no llegó nada, solo silencio. Cuando finalmente salieron del agujero y la luz nocturna les devolvió la vista, el padre colapsó de rodillas. Gritó el nombre de su hijo con una fuerza que hizo temblar las hojas de los árboles. El hombre de la lámpara se detuvo a su lado y colocó una mano pesada sobre su hombro. Era un gesto inútil. No había consuelo posible. La búsqueda continuó durante horas, después durante días, luego durante semanas. La policía llegó tarde, sin ganas, sin esfuerzo, sin herramientas. Examinaron el túnel solo una vez. Declararon que no había evidencia suficiente de un delito, que quizá Emiliano había caído y se lo había llevado la corriente subterránea de agua, que tal vez había salido por otro lado, que no había pruebas de la existencia del payaso o del cómplice. Las declaraciones de los dos padres fueron ignoradas, archivadas en un cajón cubierto de polvo. El establo fue demolido meses después. Algunos dicen que la tierra volvió a cerrarse sobre los túneles. Otros dicen que todavía existen, escondidos, esperando. El payaso jamás fue encontrado. El cómplice tampoco. Emiliano nunca volvió a casa. Y así, como tantos casos de 1914, quedó archivado. Sin respuestas, sin justicia, sin verdad. Solo un silencio insoportable y un padre que jamás dejó de buscar bajo tierra a su hijo.